la siguiente comunicación, que se titula Reconfiguración de identidades y prácticas de profesores universitarios, balance post-pandemia. Contamos con la presencia de Mario Rubén Ruiz Cornelio, profesor investigador de la licenciatura en idiomas de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, doctor en educación, profesor con perfil PRODEP, miembro del Sistema Estatal de Investigadores de Tabasco y miembro del CA, Estudios y Análisis sobre la Educación y la Cultura de la UJAT. Áreas de investigación, identidades de profesores universitarios, inclusión educativa, materiales digitales y tecnología educativa. También contamos con Sara Margarita Alfaro García, profesora investigadora de la licenciatura en idiomas de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, doctora en educación, profesora con perfil PRODEP, candidata al Sistema Nacional de Investigadores y miembros del CA, estudios y análisis sobre la educación y la cultura de la UJAT, áreas de investigación, inclusión educativa y digital. Asimismo, tenemos a Irma Alejandra Coeto Calcaneo, espero haberlo pronunciado bien, profesora investigadora de la licenciatura en idiomas de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, doctora en educación, profesora con perfil PRODEP, candidata al Sistema Nacional de Investigadores y miembros del CEA, estudios y análisis sobre la educación y la cultura de la UJAT, áreas de investigación, comunicación intercultural, educación superior e inclusión educativa. Contamos aquí en la presencia del doctor Mario Ruiz. Adelante, por favor. Sí, pues buenos días y tardes o noches. Pues vamos a presentarles el trabajo de investigación sobre la reconfiguración de las identidades. Bueno, aquí está. Espero que lo puedan ver. Reconfiguración de identidades y prácticas de profesores universitarios, un balance post pandemia. Y me acompañan, pues en esta ocasión, la doctora Sara Margarita Alfaro García, la doctora Irma Alejandra Cueto Calcanio, y pues pertenecemos al Cuerpo Académico de Estudios y Análisis sobre la Educación y la Cultura de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en México. Bien, pues para iniciar, pues queremos compartirles que desde hace ya varias décadas, sociólogos, educadores e investigadores en el área de la lingüística aplicada han considerado a la identidad como un constructo clave. Esto es porque se vincula a la identidad del profesor con sus prácticas y se relaciona con su contexto. Los investigadores reconocen la centralidad del proceso de identificación que experimentan profesores a lo largo de su trayectoria profesional y los cambios concomitantes en sus prácticas. Aquí, por ejemplo, lo podemos observar en nuestro entorno como profesores, en nuestras facultades, cómo el profesor pues, va cambiando en relación a las experiencias que va teniendo y también a los cambios que van surgiendo en su contexto, ¿no? Si, por ejemplo, hay una etapa donde el profesor en su entorno tuvo ciertas dificultades por cuestiones políticas, económicas, y o como, por ejemplo, en esta investigación, lo menciono más adelante, derivadas de un contexto de salud como la pandemia, ¿no? Todos esos cambios en el contexto, pues, de alguna manera influyen en los cambios que va teniendo el profesor en su práctica, en su identidad. Entonces, como decía, estos cambios, pues los profesores los van experimentando y se denominan en algún momento como tensiones, ya que pues de estar en una zona, digamos, pues hasta cierto punto de confort, empiezan a surgir eventos como por ejemplo una marginación. En el caso de las investigaciones que pues hemos revisado, por ejemplo, nosotros que somos del área de lenguas extranjeras, hay hay una distinción que se hace en los primeros, primeras investigaciones sobre el profesor nativo de inglés contra el profesor no nativo. Es una cuestión de estatus. Entonces,
ahí hay discusiones en torno a este tema. Otras cuestiones, como mencionaba yo, políticas económicas, pues más derivadas, por ejemplo, del neoliberalismo, en donde pues hay ciertas normas, ciertas estructuras que se imponen y que pues ya el maestro tendrá que ir resolviendo según pues lo que llamamos su agencia, su capacidad de adaptación, etcétera, ¿no? Y bueno, recientemente tuvimos el caso de la pandemia, que fue un cambio abrupto en la forma como pues dábamos nuestras clases. Y precisamente, perdón, en esta imagen, pues nos encontramos con los dos contextos, ¿no? Un contexto previo a la pandemia, un profesor que pues daba su clase con un grupo eh, X número de estudiantes y pues estaba acostumbrado quizás a un método más tradicional, pizarrón, a lo mejor sí usaba tecnología, diapositivas, algunas aplicaciones, cosas de ese estilo, pero la pandemia vino a provocar esa ruptura con ese modelo de enseñanza presencial y en cuestión de horas pasamos a lo que se denominó una enseñanza remota de emergencia, en donde pues se tenía la creencia de que lo único que se necesitaba era pues tener una cierta conexión, cierto equipo de cómputo y que pues prácticamente con eso resolvíamos esta situación, lo cual evidentemente no fue tanto así. Y ahí es donde vamos a entrar un poco en materia, ¿no? Entonces, uno de los objetivos era examinar los cambios que surgieron desde la llegada del COVID-19 en relación a la identidad y la práctica docente de los profesores. Por el lado izquierdo, teníamos que antes de marzo del 2020 pues sí teníamos uso de ciertas herramientas, un PowerPoint, por ejemplo, para una clase, un Word, un Excel, una proyección, plataformas de cierto tipo, el celular en algún momento, ¿no? Pero, ¿qué pasa después de ese marzo del 2020 cuando todos en línea? Ahí, por ejemplo, en el caso del profesor, se vio enfrentado a una circunstancia que lo orilló a sacar ciertas capacidades y a tomar decisiones, definitivamente. Por ejemplo, ¿qué pasaba en algunas ocasiones en cuestiones de conectividad? ¿No? Al inicio era, por ejemplo, común perder la conexión, si abrían cámara, pues se perdía en algunos casos la conexión de algunos estudiantes, todas esas situaciones, ¿no? El hecho de estar en casa para muchos a lo mejor significó, pues qué bueno, porque pues tengo el espacio, tengo mi equipo, tengo una buena conexión, pero para otros significó convivir con otras personas también, por ejemplo, a estudiantes que tenían hermanos también en edad escolar y que pues fue un conflicto para que pudieran utilizar una computadora, conectarse, etcétera, ¿no? El profesor mismo, por ejemplo, tuvo que hacerse de equipo adecuado para poder llevar a cabo sus clases, meterse a una cierta capacitación en el uso de algunos recursos, plataformas. Y bueno, en los materiales, por ejemplo, perdón, también tuvo que adaptar, tuvo que irse a ver cómo podría utilizar ciertos recursos que tenía en modo presencial, ahora en modo en línea. Y esas adaptaciones también incluían los materiales digitales accesibles, ¿no? Ahí por eso en esta parte también hablamos de una parte de accesibilidad. Ahora, y después es la gran pregunta, ¿no? Porque
esta parte de el uso de las herramientas y la tecnología va avanzando. Entonces, lo que en algún momento, en algunos años, pudiera ser útil, ahora ya no lo es tanto. O hay otras herramientas tecnológicas. Aquí, por ejemplo, se ha discutido sobre la inteligencia artificial. Más adelante llegaremos a ese punto, ¿no? Nosotros empleamos una metodología de corte cualitativo. Queríamos meternos a indagar sobre las experiencias de los profesores en estas etapas de crisis, cómo se desarrollaron sus prácticas, ¿no? Para ello, hicimos uso de una investigación narrativa, es decir, queríamos saber de viva voz de los actores cómo habían experimentado estos cambios, cuáles son esas tensiones que ellos habían tenido, cuáles eran las dificultades, qué sí estaban haciendo bien o qué creían que estaban haciendo bien, etcétera, ¿no? La población en este primer momento fue de 6 profesores universitarios y se les realizaron entrevistas semiestructuradas, ¿no? En cuanto al procesamiento de la información, pues las entrevistas se grabaron digitalmente, se hizo una transcripción de audio a texto, se codificaron y se categorizaron los datos y después pues la parte de análisis e interpretación de los mismos. En cuanto a las dificultades en este proceso de análisis de la información o de recogida de datos, por ejemplo, tuvimos que a veces la disponibilidad de los profesores era limitada. Entonces nosotros teníamos programadas, por ejemplo, una agenda y pues de repente el profesor pues no tenía el espacio, el tiempo y tuvimos que estar ahí constantemente, ¿no? También el tiempo de transcripción, de alguna manera, pues estar verificando esos audios, transcribiendo. Claro, utilizamos ciertas herramientas que hoy en día pues podemos utilizar, herramientas digitales, pero de todas maneras pues sabemos que hay que verificar la información y pues eso agregó mayor tiempo para el análisis de los datos. ¿Y cuáles fueron los resultados? Bueno, los profesores, desde que empezaron a narrar esas experiencias, empezaron también a narrar parte de su vida profesional. Ahí nos dimos cuenta que los profesores tienen un proceso de identificación plena con su profesión. Es decir, no es como, por ejemplo, en unos estudios que yo leía sobre los profesores de lenguas extranjeras, que los primeros profesores quizás pues conocían el inglés por alguna razón, habían tenido una experiencia de un viaje en el extranjero y de repente, pues bueno, me voy a poner a dar clases de inglés, siendo que pues eran de otras profesiones, etcétera, ¿no? Los profesores de acá, de los que en la población de estudio, no, ellos, pues todos egresados de una licenciatura en idiomas, con estudios de posgrado y con la capacitación constante. O sea, eso en una parte habla que están en su proceso de identificación, están siguiendo esa vertiente que su entorno les marca, ¿no? En la otra, resultado, ejercicio de su agencia para buscar alternativas de solución ante los retos que se presentaron durante y después de la pandemia. Es decir, que pues los retos durante la pandemia ahí estuvieron, ya sea de uso de una plataforma, ya sea de diseño de algún material digital, cuestiones técnicas, etcétera, ¿no? En torno a ver cómo voy a dar mi clase, de qué manera y en ese momento que habían cambiado, ¿verdad? De un modo presencial a un modo emergente, ¿no? De emergencia, ¿no? También la resolución de conflictos y tensiones propios de esta parte de la evolución en cuanto a la identidad, con el uso de herramientas tecnológicas y el diseño de material didáctico.
hay que recalcar que no solamente los profesores se apoyaron de la parte tecnológica, sino también de los conocimientos que tenían para el diseño de materiales. Entonces, eso fue también lo que a los maestros les dio esa confianza para poder dar mejor sus clases. Y hay una capacidad de negociación ante los cambios durante y después de la pandemia. Recordemos que hubo una transición, se da una ruptura entre la enseñanza presencial, se pasa a un momento de enseñanza remota de emergencia, luego vino una parte híbrida y luego vino de nuevo la parte presencial, pero cada etapa tuvo sus propias situaciones, ¿no? Entonces el profesor pues ahí hizo uso de esa capacidad de negociación para ver qué sí me funciona, qué no me funciona en cada una de estas etapas. Y por supuesto una amplia inversión de tiempo, dinero y esfuerzo, ¿sí? Es decir, el profesor asume por su misma identidad, pues yo tengo que dar mi clase a como dé lugar y pues, por ejemplo, en el tiempo, para poder diseñar estos materiales acordes a la enseñanza en línea, pues sabemos que sí es una inversión de tiempo. En el caso de lo económico, por ejemplo, que si no tengo una buena conectividad, voy a aumentar la capacidad, que si tengo que utilizar diadema, micrófono, una buena cámara, etcétera, ¿no? Y obviamente, pues todo esto, el esfuerzo que hay para poder dar una clase lo mejor que se pueda, ¿no? En conclusión, pues sabemos ahora que los cambios en el contexto mundial y en estos momentos donde se dio ese cierre, ¿verdad? A nivel mundial de las actividades escolares, económicas, fue un parteaguas para todos y que también implicó un cambio en la cuestión de la educación y por ende cambios en la identidad de los profesores y sus prácticas. Las dificultades mayores, pues la falta de experiencia en el manejo de herramientas tecnológicas. Muchos, por ejemplo, suponían que pues es suficiente con tener una laptop o una computadora y pues algún PDF, algún PowerPoint, etcétera, ¿no? Pero pues obviamente es una experiencia totalmente diferente. La capacitación permitió una transición, perdón, más fluida entre las etapas de enseñanza remota de emergencia, en línea, híbrida y presencial post pandemia. Entonces, aquí, pues, la capacitación que las instituciones, que el mismo profesor, a través de tutoriales, pudo rescatar, fue lo que también le ayudó a, en un sentido de adaptación, de autonomía, inclusive hubo profesores que empezaron a buscar material, ¿verdad? En línea, ¿sí? Tutoriales, cómo hacer esta parte de la clase, etcétera, ¿no? El ejercicio pleno de la agencia y de procesos de negociación de los profesores. Obviamente, cuando el profesor se enfrenta ante a un reto, ante estas tensiones, ¿verdad? Es donde esa parte nos sirve para saber si el profesor finalmente ejerce esa capacidad de agencia, ¿no? Que puede sortear esos obstáculos o finalmente, si no lo puedo sortear, entonces, ¿qué pasa? Bueno, voy a negociar que sí puedo y que sí no puedo. Y sobre eso se fueron los profesores. Esto pues nos da como experiencia a docentes más fortalecidos debido a la experiencia en momentos de crisis. Entonces, por ejemplo, si ahorita volvemos a una etapa, no por la pandemia, simplemente porque digan, bueno, vámonos a todos en línea, pues ahí está. No hay, y creo yo, en la actualidad algunos maestros que se van a sentir incómodos de volver otra vez a en línea, en casa, digamos, ¿no? ¿Qué sigue?
Para nosotros, adentrarse en lo referente a la inteligencia artificial, con nuevos retos y oportunidades para los profesores universitarios de lenguas extranjeras. Es decir, estos profesores que ya vivieron una etapa fuerte de crisis de salud mundial, entonces esta parte de la incorporación de la inteligencia artificial no creo que les deba causar mayor revuelo, más que volver a poner en práctica esas capacidades que por su identidad el profesor ha demostrado que tiene, ¿no? Hasta ahí nuestra conclusión y pues les agradecemos su atención. Ahí tenemos los correos de contacto, pues, para cualquier comentario, observación, duda. Muchas gracias, doctor Mario. Vamos a pasar a preguntas y comentarios. María Martínez nos pregunta, muchas gracias por la ponencia. En su opinión, ¿qué pros y contras tiene la identificación plena del profesorado con su profesión? Muchas gracias. Pues es algo que para muchos, yo siento la mayoría, en el caso de los profesores que estudiamos, esta parte de identificación es algo fundamental. Por ejemplo, si el profesor eh, llega, pero pues no se siente que está eh, haciendo lo que quisiera hacer profesionalmente, entonces entra en un conflicto que él mismo pues tendrá que resolver y eso afecta sus prácticas, ¿sí? O sea, va, por ejemplo, a un aula, pero pues ya no va con ese proceso de identificación pleno que dice, pues yo soy un maestro y soy capaz y puedo sacar cualquier eh, proceso educativo adelante, ¿sí? Sino al contrario, si no tiene ese proceso de identificación, va a decir, se va a cuestionar, ¿para qué estoy aquí? Mejor hubiera optado por otra carrera, etcétera, ¿no? Muchas gracias. Alba Nubia también nos pregunta, muchas gracias por la ponencia. En la investigación, ¿hubo algún resultado con respecto a la salud del profesorado física y mental? En el cambio, ¿hubo y los problemas de salud durante la pandemia? Claro que sí, claro que sí. Pues nosotros en la investigación, eh, en algunos momentos, lo mínimo es el estrés, lo mínimo en cuanto a salud mental, lo mínimo que observamos, el estrés que causó, pero es el estrés causado por el contexto de pandemia a nivel mundial. O sea, dicho de otra manera, que era navegar en la incertidumbre, que no sabíamos a qué horas le iba a uno a tocar y a algunos les tocó y algunos salieron avantes, algunos no. Pero de estos profesores, obviamente, ¿no? Los que sí estudiamos, sí salieron, ¿no? Pero sí tenían ese estrés, claro, y no nada más de cuestión de salud, por ejemplo, en cuestiones tecnológicas, también cómo le voy a hacer, me tengo que capacitar y todo eso, jaló un estrés también al profesor, y se acumuló porque eran dos cosas, el contexto de salud y el contexto de enseñar también. Entonces, sí, claro que fue algo difícil en cuestiones de salud, en cuestiones de procedimientos para los maestros, inclusive con sus familias, porque estaban todos encerrados y cómo le voy a hacer, quién va a ocupar primero el escritorio, a dónde vas y a dar tu clase o a escuchar la clase, etcétera, ¿no? Sí, claro. Muchas gracias, doctor Mario. Bien, en esta parte última de la pandemia y de esta parte de pospandemia, en donde se le entrenaron a los docentes, ustedes en su investigación, ¿qué pudieron observar respecto a la reinterpretación de este modelo de enseñanza-aprendizaje o de esta interacción que se da desde el docente con el alumno? Sí. Bueno, primeramente que el docente a través de la capacitación, pues ganó formas de poder interactuar
mejor en línea y ahora, después de la pandemia, ya tiene, por ejemplo, la capacidad para poder utilizar ciertos métodos, por decir algo, el aula invertida, ¿no? Entonces, ya puede diseñar materiales en línea, va a hacer tutoriales, o sea, fue pues, un cambio significativo en la forma en cómo el maestro se preparó, se adaptó y que ahora utiliza, aún que ya no estamos ¿cómo se llama? En línea, sino estamos en presencial. O sea, todo eso que ganó en capacitación, ahora lo utiliza para algunas actividades, claro que sí. Muchas gracias. Tenemos un comentario de Marlene Olivo. Dice, considero que la pandemia dejó en el ejercicio docente la posibilidad de buscar, construir y fortalecer otros espacios y escenarios de aprendizaje, así como hacer uso de las bondades de las modalidades educativas. Y Lizeth Valenzuela tiene una pregunta y un comentario. Dice, la pandemia sin duda marcó un antes y un después en la manera en la que se impartía educación, donde el uso de tecnologías retomó protagonismo. ¿Cómo se abordó el manejo emocional de los profesores durante la pandemia por COVID-19? Es una parte de la misma identidad del profesor, donde hay dos vertientes. Una, que él mismo asume su posición como profesor. Es decir, aunque esté nervioso, aunque esté con esa incertidumbre del contexto de pandemia, él asume que tiene una labor que debe cumplir. Y la otra es la parte donde su capacidad de agencia lo hace buscar alternativas de solución para los problemas y conflictos que se puedan presentar. Okay. Y tenemos una última pregunta de Marlene Olivo. ¿El periodo post-pandemia es un hito para apostar a la flexibilidad curricular? Perdón, ¿puede repetir? Estaba yo tosiendo. Sí, no, no se preocupe. ¿El periodo post-pandemia es un hito para apostar a la flexibilidad curricular? Pues no sé si de alguna manera podamos decir o definir que sirva para lo que es la flexibilidad curricular. Yo creo que se tendrían que valorar varios aspectos. Por ejemplo, ahorita en presencial se utilizan recursos que bien se podrían utilizar en línea, pero en la parte presencial se tiene una mayor interacción con los alumnos. Entonces, eso también enriquece, ¿no? La parte social enriquece mucho el aprendizaje. Entonces, pues ahí dependerá de cada institución, cada estructura, cómo quiera llevar sus procesos. A mí me parece magnífico que estemos en presencial, pero estemos trabajando con actividades también en línea, ¿no? Esa es mi postura. Bien, muchas gracias. Y ya por último, un comentario de Florina Gatica. Muy interesante las ponencias y en la última me llama la atención el aspecto de las tensiones y conflictos derivados de la implementación de la IA en el aula y la práctica educativa, a veces más por tendencia que por utilidad directa en la enseñanza, dado las carencias tecnológicas de la institución y o falta de apoyo en el desarrollo de proyectos educativos. Muy bien. Agradecemos una vez más al doctor Mero Ruiz. Muchas Y gracias. con eso terminamos su ponencia y damos paso a la siguiente moderadora, Edith González Santiago. Adelante.